Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy volvemos a traer a este canal al viejo filósofo alemán Friedrich Nietzsche, bueno, viejo del siglo XIX, pero que ya hemos estado hablando sobre él y algunas de sus cosas en otros vídeos anteriores. Hoy vamos a contar un poco por encima para invitar quizás a una reflexión uno de los conceptos al mismo tiempo más bellos y también más extraños quizás en la filosofía de este pensador alemán, que es el concepto del eterno retorno de lo idéntico. Básicamente la idea del eterno retorno o el concepto nietzscheano del eterno retorno viene a decir que pues que todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos hecho se volverá a repetir en otros momentos de una forma cíclica. O dicho de otra manera, que los estados del universo tendrían a repetirse. Esto es como, bueno, para empezar, la idea de la visión cíclica del mundo y de la vida no era una idea original de él, eso ya ha aparecido en otros momentos de la historia, antes que Nietzsche, pero él la retoma y hay quizás dos posibles interpretaciones entre los expertos y los especialistas en Nietzsche. No hay tampoco un acuerdo absoluto o un acuerdo definitivo acerca de qué interpretación darle a este concepto del eterno retorno. ¿Qué es eso? De que, por ejemplo, este mismo instante que estoy viviendo ahora mismo mientras grabo este vídeo para vosotros se va a volver a repetir dentro de no sé cuántos eones, ¿no? Eh, no es el primer concepto ni será el último en el que no hay un acuerdo visceral entre los distintos expertos en la filosofía nietzscheana, porque Nietzsche, como sabéis, no es un filósofo sistemático, no es un filósofo al estilo de un Aristóteles o de un Kant o de un Hegel. Nietzsche utiliza el lenguaje, es una expresión de cómo era su manera de enfocar la filosofía y la vida misma, ¿no? Él es, en primer lugar, más filólogo que filósofo y sobre todo él es un esteta, un adorador del arte, por así decirlo. Él es en cierto modo un artista también, ¿no? Un artista de la palabra. Y utiliza muchísimo las figuras literarias, utiliza muchísimo los relatos, los mitos, las metáforas, las alegorías, juega muchísimo con el lenguaje religioso y con las posibles ambigüedades del lenguaje religioso. Él hace muchísimos paralelismos entre fragmentos de la Biblia y expresiones de la Biblia y su propio pensamiento en la línea, como todos sabemos, contraria, porque Nietzsche es el padre del ateísmo moderno. Y sobre todo Nietzsche es un crítico de la idea filosófica que arranca de Sócrates y Platón, de la existencia de otra realidad, de una realidad inteligible, invisible, eterna, inmutable, perfecta, a la que no accedemos por los sentidos, en detrimento además de la realidad visible que tenemos ante nosotros, de lo que Platón llamó en su día el mundo sensible. Nietzsche dice que el mundo sensible, la vida real es esta en la que estamos, que esta es la que hay que afirmar, la que hay que bendecir y la que hay que abrazar. Y que todo lo demás son, bueno, invenciones, por supuesto, y consuelos metafísicos para el hombre débil que no puede afrontar los aspectos trágicos de la vida, solo sin la ayuda de la fe o de la religión. Dicho esto, aquí entra en juego, como decíamos, la interpretación del eterno retorno, que es un concepto difícil, es un concepto abstracto. Me refiero a difícil de interpretar porque en distintos lugares Nietzsche parece jugar con él de distintas maneras. De todos modos, habría como dos posibles interpretaciones. Una que sería un poco más literal, en el sentido siguiente: Nietzsche del siglo XIX, todavía no existe la teoría física de Einstein, todavía no se ha descubierto la teoría de la relatividad, ni general ni especial, y todavía está imperando la mecánica clásica newtoniana, para la cual el espacio y el tiempo son absolutos y ahí no hay ninguna discusión. Es decir, el tiempo es cuando ocurren las cosas, y el espacio es el donde se dan los procesos físicos, pero tienen un carácter independiente de los acontecimientos y tienen un carácter absoluto. Bien, así las cosas, se podría decir, esta es la primera interpretación del eterno retorno: si cada estado del universo es un conjunto determinado de combinaciones materiales, por ejemplo, cuando empiezan a combinarse las primeras moléculas, pues se van combinando, dan lugar a moléculas posteriores, cada vez más complejas, cada vez más grandes, cada vez más cercanas, diríamos, a la densidad de la materia. Y llega un momento en que, pues, de cada una de las combinaciones, de las múltiples o numerosísimas combinaciones
de partículas materiales que se pueden dar, se llega a un estado determinado del universo. Estoy resumiéndolo muchísimo para que se pueda entender la idea de fondo, que es lo que nos interesa. Claro, pero el tiempo es absoluto y es infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que un número, aunque muy elevado, pero finito, limitado de combinaciones en un tiempo infinito, solo puede llevar a la necesidad de que las combinaciones se repitan. Que pueden tardar muchísimo en repetirse, todo lo que queramos, pero las combinaciones tendrían que repetirse. Es como si dijéramos, si yo tengo un cubito con un dado de 6 caras y digo, voy a sacar combinaciones de 6 números y los voy echando de 6 en 6 anotando los números que salen. Pues si yo tengo un número finito de tiradas, solo puedes tirar 100 veces, pues entonces es muy posible que las combinaciones no se repitan, claro. Pero si yo tengo infinitas tiradas, pues entonces llega un momento en que las combinaciones se repiten, porque en un tiempo infinito un número finito de combinaciones tiene necesariamente que repetirse. Esa sería la interpretación, por así decir, más física, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues si el tiempo es mucho más grande, como tan grande que es infinito, que el número de combinaciones cerradas de todos los procesos y fenómenos naturales, pues entonces la naturaleza tiene que repetir sus ciclos y el universo también. Pero parece ser que esta no es la interpretación que la mayoría de los expertos en Nietzsche aceptan o adoptan como la más probable, sino más bien la otra. La otra es, diríamos, como más simbólica, por decirlo de alguna manera, o más metafórica. Sería algo así como decir, vamos a ver, es verdad, perdón, en un inciso, que Nietzsche, si tú lo lees literalmente al pie de la letra, él expresa el concepto del eterno retorno. Es una de las cosas que Zaratustra dice, como que ha descubierto una cosa aterradora y una cosa tremenda y un secreto enorme, algo mistérico que, pues no, fijaros que se va a repetir todo, ¿no? Para bien y para mal y tal. Y claro, su lenguaje, si lo lees al pie de la letra, si lo lees literalmente, te puede hacer creer que Nietzsche realmente está convencido de que se van a repetir las cosas y se van a repetir los acontecimientos. La historia, de alguna manera, está condenada a repetirse. Pero hay una segunda lectura que entiende que no, que Nietzsche está utilizando ese lenguaje, pero lo está utilizando de una forma simbólica. En realidad lo que él quiere es combatir el sentido lineal de la historia del pensamiento griego y del pensamiento cristiano. Para Platón ya sabéis que, bueno, que este mundo camina en función del mundo inteligible, y eso en todos los aspectos, especialmente el político, en el que la polis empírica pues camina para evolucionar hacia la polis ideal, la que está en el mundo de las ideas, ¿no? La polis perfecta. Y eso después se adapta a la religión cristiana, con que, bueno, esta historia camina linealmente hacia el escatón, que dicen los teólogos. El escatón es el final de la historia, al otro lado del cual está ya en la plenitud de los reinos de los cielos, y está pues Dios esperando al hombre y esperando la historia completa para resarcir todas las injusticias que se han dado a lo largo de la historia, eso de cara a los pueblos y a las naciones, y de cara a cada individuo, pues para premiar o consolar todo lo que en esta vida se ha vivido abnegadamente desde el dolor abierto a la fe. Entonces, claro, hace falta que la historia sea lineal, para que haya una transhistoria más allá del escatón, donde Dios pueda darle sentido a todo el mal que se ha producido y del que estudia y reflexiona la Teodicea. Y Nietzsche, no conforme con este sentido literal de la historia, quería cambiar esa línea que va hacia el infinito, hacia un escatón, cambiarla por un círculo. La visión circular de la historia nos fuerza necesariamente a volver la vista siempre al aquí y ahora y a nuestro mundo, al mundo sensible, a lo que él llama el sentido de la tierra. Este mundo real en el que estamos nosotros viviendo, con nuestros cuerpos de carne y hueso, con nuestros instintos, con nuestra corporalidad, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, y con todo lo que la vida tiene, lo apolíneo y lo dionisíaco, lo luminoso y lo oscuro, lo que está claramente expuesto a la luz y al sol y al mediodía, y lo que está expuesto a la noche y a la sombra y al dolor. Y el hombre fuerte tiene que aceptar la vida completa tal como es, como cuando amas a alguien. Cuando amas a alguien, no le amas solamente en los momentos agradables y bonitos, ni solamente quieres las partes buenas de él, también quieres las menos buenas, las menos agradables, y también lo quieres en los momentos menos bonitos, si no, no se le ama de verdad. Amar la vida, bendecir la vida, afirmar el sentido de la tierra, supone también aceptarla en toda su integridad y en toda su totalidad, con los aspectos más agradables y con los aspectos más dramáticos.
esa afirmación del sentido de la tierra o ese abrazo a este mundo sensible, a este mundo visible, quedaría simbolizado en esa visión circular de la historia, porque es una historia que se revuelve en sí misma y que este mundo, el mundo sensible, es un mundo que se autoafirma a sí mismo eternamente. De alguna manera es como si los rasgos del mundo de las ideas o los rasgos del ser de Parménides, que era trascendental, o los rasgos de todo lo divino y sagrado de las religiones, se hubiesen convertido en los rasgos de este mundo, del mundo material, del mundo físico, del mundo sensible. Es este el mundo que es eterno, es este el mundo que es absoluto, es este el mundo que no tiene que plegarse a ningún otro mundo, y es esta vida, la nuestra, la vida diaria de cada día, la que tenemos que bendecir con todas las consecuencias y afirmarla hasta sus últimas consecuencias, para lo bueno y para lo malo, y decirle sí, como dice el niño, un santo decir sí, del que nos habla Nietzsche en las 3 transformaciones del espíritu, de las que también hablaremos en otro vídeo, y en ese sentido la concepción circular del tiempo y de la historia sería para él la forma más idónea de poder afirmar esta vida y, como digo, el sentido de la tierra y todo lo que está ante nuestros sentidos y que nos bastan y nos sobra y que impediría o haría innecesario tener que crear un mundo metafísico, un mundo inteligible, un mundo abstracto o un mundo divino después de la muerte. Pero hay una tercera manera en la que Nietzsche, uniendo los dos conceptos fundamentales de su parte, diríamos, más destacada de su pensamiento, ¿no? Concepto del eterno retorno y el de voluntad de poder, que es que el eterno retorno nos fuerza a que la elección que hagamos de nuestros valores, la elección que hagamos de nuestra vida moral, la elección que hagamos del sentido que le vamos a construir a nuestra existencia, debe ser tomado tan en serio, debe ser tomado con tanta, diríamos, tanta fruición, tanta intensidad y con tanto empeño por nuestra parte, que si lo que elegimos, si la vida que elegimos, si todo lo que sucede en nuestra existencia es el resultado de nuestras elecciones, debemos plantearnos que si tuviéramos que vivir esta vida otras veces en el futuro, eligiésemos de forma que nuestra vida fuese la misma. Estoy tan convencido de que mis valores son los buenos, estoy tan convencido de que la creación del sentido de mi vida es el que yo he elegido y el que yo he creado, que aunque tuviese que vivir esta existencia infinitas veces, siempre elegiría la misma. De alguna manera, si el eterno retorno pudiera ser como una amenaza en el horizonte, no podríamos decir escatológico, porque la historia no terminaría y habría una transhistoria, no habría algo más detrás del telón, diríamos, pero de algún modo la repetición, si la repetición cíclica de todos los estados del universo y de todas las vidas humanas pudiera ser cierta, repito que Nietzsche está en el siglo XIX, no conoce nada de los descubrimientos de la física del siglo XX, si lo de la historia humana pudiera ser cierto que se va a repetir, entonces debemos tener cuidado con las elecciones que hacemos. Ya que no hay un fundamento trascendente de los valores, ya que no hay un ser absoluto más allá del telón que nos está diciendo qué es lo que está bien y lo que está mal, ya que somos nosotros ya los únicos responsables de nuestra vida y de nuestras elecciones, ya que no hay otra manera de tener una vida auténtica, como dirá también su seguidor Heidegger, pues que afrontar esta vida y afrontar la muerte que también ella supone, haciéndonos cargo de nuestra existencia y de nuestra construcción personal en base a los valores que hemos elegido. Tenemos que elegirlo de tal manera que si tuviéramos que vivir esta vida más veces, hiciéramos lo mismo, que asumiéramos y que bendijésemos la vida que hemos elegido para siempre, eternamente, ¿no? Con un carácter de eternidad cíclica. Es algo como decir, bueno, vamos a ver, pues yo cuando elegí lo que elegí, cuando yo elegí, no sé, por ejemplo, mi trabajo, o cuando elegí mi estado civil, o elegí vivir en una familia, o elegí a la mujer que elegí, o elegí hacer con mi tiempo lo que decidí hacer, o con mi dinero lo que decidí hacer, todas esas elecciones tuvieron consecuencias muy felices, muy agradables, pero también tuvieron consecuencias muy dolorosas y en algunos momentos alcanzando algunas cimas pues casi trágicas, por no decir quitándole el casi. Entonces, bueno, todo está ahí en el paquete, eso viene todo en el pack. De verdad que, bueno, pues cuando eliges pues tener hijos, los tienes para la felicidad y para el dolor. Cuando eliges casarte también, cuando eliges esta profesión o este trabajo también, cuando eliges ser fiel a estos valores, pues eso te va a llevar a tener que tener una coherencia con los mismos para lo bueno y para lo malo. Y al final eso tiene un precio que pagar, pero lo haces tan convencido que dices, si tuviera que vivir 1000 vidas
elegiría exactamente la misma. Volvería a elegir a estas personas, volvería a elegir este trabajo, volvería a elegir estos valores porque son en los que creo realmente y son los que considero que son los verdaderos. Bueno, lo dejamos aquí y que este concepto del eterno retorno sea una vez más una invitación para ti, para que te plantees cuál tendría que ser tu elección si tuvieras que vivir tu vida eternamente, ¿no? Y que volvieran a repetirse otra vez los ciclos históricos en el tiempo, con el paso de los milenios o del tiempo o de los eones o de lo que fuera, y si nosotros nos tomamos con seriedad esa elección de valores y esa elección del proyecto de vida que tenemos como si fuese la mejor de las opciones posibles. En fin, espero que te haya servido para algo esta invitación a la reflexión y como siempre, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.